Hoy vamos a hablar del término de probióticos, vamos a hablar del tema de microbiota y vamos a hablar del término de prebióticos y su impacto en la salud humana y en la nutrición. Es muy importante que cuando tocamos estos temas, primero que nada sepamos el concepto global de lo que es la nutrición y la salud integrativa, transdisciplinaria y personalizada. A diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años, donde la mayor parte de la medicina alrededor del mundo ha sido una medicina netamente curativa, rehabilitatoria. En los últimos 10 años alrededor del mundo y en los últimos años en Latinoamérica y México, el cambio de paradigma ha sido precisamente hacia una medicina preventiva, tratando de buscar la combinatoria de estilos de vida saludable que nos ayuden precisamente a prevenir estas enfermedades crónicas que generan grandes problemas de discapacidad. Ustedes pueden ver en la presente diapositiva, en primer lugar, de claro no conflicto de intereses, pueden ver el tipo de pláticas que yo he dado, el tipo de proyectos de investigación que he generado, el financiamiento que hemos recibido y el grupo de industrias en las que de una u otra manera hemos participado como asesores. Los objetivos a cumplir de una manera muy general y de una manera práctica es que al término de esta conversación, de esta charla, seamos capaces de reconocer los principios fundamentales y la evidencia que en un momento dado existe relacionado con el terreno del impacto de los probióticos en la salud, con especial énfasis en algunas patologías particulares, en algunos estados particulares, como es la inmunidad, los procesos infecciosos, el concepto de salud preventiva, la situación de los probióticos y la prevención de la alergia, qué hay de nuevo en relación con probióticos y control de la obesidad, y algunos tópicos que en los últimos años han venido tomando un verdadero interés, como es, por ejemplo, los probióticos y la atención y la salud del recién nacido, sobre todo estos pequeñitos, menores de 1500 gramos, y su relación con enterocolitis necrotizante, muerte y prevención de sepsis neonatal. Y vamos a tratar a lo largo de la última parte de la charla, discutir también un terreno verdaderamente apasionante, que es el terreno de los prebióticos y cómo cada vez más vamos reconociendo no solo los prebióticos presentes en la leche materna, sino el campo de los probióticos y las fibras en todas las partes de lo que es la salud y lo que es el impacto en la salud misma. Si nosotros hiciéramos ahorita un recuento acerca de lo que es la medicina y la salud basada en la evidencia, donde es muy importante tener en cuenta la experiencia, la mejor evidencia disponible, los valores y preferencias de la gente que tenemos enfrente, y así como las realidades económicas. Fíjense mucho en este análisis que nosotros hicimos prácticamente desde 1983 hasta finales del mes pasado, de agosto del año 2014, y fíjense cómo cada vez ha ido más surgiendo un cúmulo de evidencias relacionadas con el tópico de los probióticos y cómo esto impacta en la salud infantil. En la siguiente diapositiva también vean ustedes cómo cuando nosotros analizamos la evidencia, y aquí ya es evidencia no solo en niños, sino también en adultos, y la dividimos, la clasificamos por diferentes patologías. Fíjense cómo tanto algunas patologías como es enfermedad alérgica, como es la diarrea por antibióticos, como es la parte de enterocolitis necrotizante y algunos problemas infecciosos, que son los problemas de rezago que día con día nos generan problemas importantes de la salud, cada momento, cada determinado tiempo están generando no solo artículos originales, artículos de primera línea, sino que inclusive guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, etcétera. De tal manera que entrando en materia del terreno de los probióticos, ustedes pueden ver en esta diapositiva, es una diapositiva cuya información es extraída de una publicación de Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition del año 2009, es de un amigo nuestro, el doctor Frederick Reinhardt, y que de una u otra manera, primero que nada, nos hace reflexionar de cuál es la verdadera importancia que tienen los probióticos en la salud global, tanto en la salud infantil, en la salud de recién nacido, en la salud de la mujer embarazada, etcétera. Y que si nos ponemos primero que nada a reflexionar que contrario a lo que conocíamos hace algunos años, donde hablar de bacterias dentro del tubo digestivo era hablar de 5, 6, 10, 15 diferentes tipos de microorganismos, en los que ustedes podrán recordar que hablábamos de Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Bellonella, etcétera, etcétera.
Conforme hemos ido conjuntando las técnicas de la biología molecular, de la proteómica, de la interactómica y de la metabolómica, y hemos logrado identificar aquellos microorganismos que no son fácilmente cultivables en los medios tradicionales que nosotros regularmente usábamos en el terreno de la microbiología, pues primero que nada nos encontramos que solo el 1% de los microorganismos que existen en el tubo digestivo realmente los conocíamos, y que en este momento hay alrededor así como que 1 trillón de diferentes microorganismos, que si bien su peso global, su peso total, ni siquiera alcanza los 250 gramos, a diferencia de ello podemos observar cómo en número y cómo en cantidad, en número de células, nos superan hasta 10 veces más, considerando todas las células que tenemos en nuestro organismo. Fíjense ustedes en esta diapositiva cómo partiendo de las diferentes partes del tubo digestivo, vamos observando cómo a lo largo de la boca, el esófago, el estómago, el duodeno y así sucesivamente, tenemos una cantidad importante de diferentes microorganismos y que como lo pueden ustedes ver señalado en la parte superior derecha de la diapositiva, pues hemos empezado a reconocer una serie de diferentes microorganismos que hace algunos años ni siquiera pensábamos en nombres que pudieran existir como son los firmicutes, las acinetobacterias, los bacteroidetes, los fusarios, las lentoesferas, etcétera, etcétera, y que si en términos generales nosotros vamos y analizamos la parte coevolutiva de cómo estos microorganismos nos han ido acompañando a lo largo de la civilización, y fíjense esta diapositiva publicada en ISME Journal del año 2010, donde cada uno de los colores que están aquí puestos, el color verde, el color amarillo, el color rojo y el color azul, representan un tipo especial de lactobacilo, en este caso Lactobacillus reuteri, y cómo cuando lo analizamos en roedores, en porcinos, en humanos y en animales de granja, podemos ir observando inclusive ciertas cercanías de las diferentes cepas que existen en el ser humano y en estas diferentes especies, y cómo a lo largo de los años, así como el ser humano ha venido evolucionando, estos microorganismos han venido evolucionando de manera tal, y ustedes lo pueden leer en esta verdaderamente interesante artículo de revisión y en esta diapositiva que es de Laura Hooper y su grupo de colaboradores de la revista Nature Review of Microbiology del año 2009, fíjense cuando se comparan partiendo de la izquierda y yéndonos hacia la derecha de la diapositiva, los diferentes cualidades o características que están descritas en la primera columna, como es el tamaño del genoma, la presencia de hidrolasas glucosídicas, la presencia de liasas, de esterasas de carbohidratos y así sucesivamente, que no son otra cosa más que las diferentes maquinarias y las estructuras metabólicas que dentro de un momentito les voy a señalar para qué nos sirven. Pues fíjense ustedes que comparando un microorganismo patógeno, como son los del extremo derecho de la diapositiva, como puede ser Shigella flexneri o como puede ser Salmonella enteritidis, vean que cuando lo comparamos con el lado izquierdo, donde tenemos microorganismos benéficos, pues prácticamente y nada más vamos a centrarnos en la parte de las hidrolasas glucosídicas. Comparen ustedes Shigella, que apenas tiene 38 diferentes sistemas enzimáticos que nos permiten romper este tipo particular de carbohidratos, comparado, por ejemplo, con Bacteroides fragilis o inclusive con Bacteroides tetraomicron, que prácticamente tienen 5, 6, 7 veces más. Y que cuando lo traslademos a la arena de la funcionalidad, y sigo en la publicación de Laura Hooper y su grupo de colaboradores, pues fíjense ustedes que a diferencia de un microorganismo patógeno como es Shigella, como es Salmonella, aquí puesta en la parte media, ascendiendo hacia la derecha de la diapositiva en color verde, para fines prácticos, cuando Salmonella, Shigella y todos estos microorganismos que nos producen enfermedad están en el interior del lumen intestinal, pues son verdaderos parásitos, son verdaderos microorganismos que cualquier tipo de nutriente que llega prácticamente lo engullen y prácticamente se olvidan de nosotros, que somos los que de una u otra manera estamos contribuyendo a la supervivencia. Pero no ocurre lo mismo cuando hablamos de los microorganismos benéficos, que es por ejemplo un bacteroides que está en la parte superior izquierda de la diapositiva. Entonces fíjense cómo de manera súper interesante, cuando bacteroides entra en contacto en una de las 3 capas del moco intraluminal con un tipo específico de dieta, por ejemplo una carga de proteínas o una carga de carbohidratos, fíjense cómo primero que nada entra en contacto con él, lo metaboliza parcialmente, agarra parte de esa energía y hasta ahí seguiría siendo parásito, pero no solo ello, sino que inclusive de una u otra manera sensa mis necesidades energéticas, mis necesidades calóricas y mis necesidades proteicas,
Entonces, de una u otra manera me va proporcionando, me va suministrando de esta gran carga de nutrientes, de macronutrientes que yo ingiero a través de la dieta, prácticamente me va coordinando la cantidad de micronutrientes que mis células, aquí en color naranja, los enterocitos, están recibiendo. Pueden observar cómo bacteroidetes, que es uno de los microorganismos benéficos cuando existen a nivel intraluminal, en la tercera capa de estas 3 capas de moco a nivel del intestino, cuando entra en contacto con una diferente carga de macronutrimentos, además de utilizar una buena parte de ellos, nos proporciona la cantidad que nosotros necesitamos y nos censa la cantidad de proteínas, carbohidratos o de lípidos que en un momento dado podemos necesitar. De esta manera, pues, y cuando nosotros nos hemos movido del terreno de la microbiología clásica y hablando prácticamente del terreno de los probióticos hacia la microbiología moderna, y hablando de todo este cúmulo y de esta interacción de microorganismos benéficos y de microorganismos patógenos y cuyos nombres, solo a manera de ejemplo, ustedes los pueden ver en el extremo derecho de la diapositiva, como son los bacteroidetes, las cianobacterias, los firmicutes, las lentoesferas, los cloroflexis. Fíjense que cuando les hacemos un análisis, este es un endograma que es hecho a través de una secuenciación masiva y posteriormente analizado, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, a través de sistemas de interactómica y de metabolómica, pues vean ustedes cómo tanto en esta publicación de PLOS ONE del año 2010 de Michael Cox y su grupo de colaboradores, como en la publicación de Nature del año 2010 de Juni Quinn y su grupo de colaboradores también, gente muy dedicada al terreno de la microbiota y la microbiota funcional, vean ustedes cómo en todo este entramado, en toda esta circuitería de correlaciones, de interacciones, de hablarse entre sí, o lo que le llaman los anglosajones un crosstalk entre los diferentes grupos de microbacterias. Ven ustedes que no es lo mismo donde cada capsulita de color gris que ustedes están viendo representa un acúmulo de diferentes microorganismos. No es lo mismo, por ejemplo, una combinatoria de Lactobacillus rutari con bacteroidetes en la parte superior del colon derecho, y que ahí de una u otra manera lo pueden ver en la parte del extremo derecho de la diapositiva. Por ejemplo, nos puede ayudar o interactúa con el metabolismo de los hidratos de carbono, a diferencia de cuando, por ejemplo, esta misma combinatoria de rutari con bacteroidetes está en el ámpula cecal o, por ejemplo, en la parte del recto, donde prácticamente ahí va a ejercer un diferente proceso de motilidad, de secreción, de intercambio de RNA, etcétera. De esta manera, y puesto de una manera ya de la arena, de lo básico a la parte de la arena clínica, en este movimiento de lo que se denomina investigación y medicina y salud translacional, todo este conocimiento que se ha venido gestando en los últimos años, nos ha permitido de una u otra manera trasladarlo a la arena clínica y tratando precisamente de hacer un análisis de toda la problemática, tanto de la enfermedad de rezago alrededor del mundo, como de la enfermedad emergente, hemos ido tratando precisamente de utilizar todo este conocimiento para ponerlo en práctica en la toma de decisiones. Un ejemplo de ello lo pueden ver ustedes en esta publicación, es de Lancet del año 2010, también de un amigo de nosotros, el doctor Mathuram Santosham, y que nos dice a través de este análisis georreferencial, cómo a pesar de los grandes avances que hemos tenido en el terreno de las sales de hidratación oral, de que cada vez más sabemos, y esto lo hemos publicado en diferentes guías de práctica clínica, por ejemplo, la recientemente publicada Guía de Práctica Clínica Ibero-Latinoamericana para el manejo de la enfermedad diarreica aguda, que a pesar de la alimentación temprana, a pesar de que cada vez nos hemos vuelto más juiciosos en la utilización de los antimicrobianos, la diarrea sigue generando muchas muertes alrededor del mundo. Es por ahí, pues, en ese sentido que la gente que de una u otra manera se ha dedicado al terreno de la investigación, tanto clínica como básica, tratando de llevarnos a mecanismos como los que ustedes están viendo aquí, y cito una publicación de Nature Review en Immunology del año 2004 de McPherson y su grupo de colaboradores. Fíjense cómo hablando de inmunidad, hablando de prevención y hablando de control de la infección, y particularmente del tema que estamos hablando, del terreno de los probióticos, vean ustedes cómo cuando el ser humano ingiere una cantidad importante de probióticos en la dieta, a través de una dieta habitual, saludable y regular, pues primero que nada hay un primer momentum donde estos tipos de probiótico interactúan con las diferentes capas del moco que hay a nivel intraluminal, y ahí es el momento donde empiezan en su primer movimiento de interacción con el huésped, empezando a liberar una serie de sustancias que están aquí
ejemplificadas con los pequeños circulitos que los rodean a cada uno de estos bastones, que son los probióticos, y que cito, por ejemplo, las beta-defensinas, que son una característica muy particular de un tipo muy particular de probióticos, o la reuterina, que es una sustancia particular del Lactobacillus reuteri, y que también empieza a hacer su efecto inmunomodulador prácticamente desde el primer momento en el cual la microbacteria, en este caso un probiótico, está a nivel del moco nivel 2 o del moco nivel 3. Pero junto con ello, inclusive, fíjense ustedes cómo yéndonos hacia la parte baja del esquema, a la parte baja de la caricatura, a nivel de la placa de Peyer y sobre todo en la célula M, hay una interacción muy importante, en primer lugar, con la célula dendrítica, que es el elemento central que está en esta estructura de color medio café, que es la placa de Peyer. Y fíjense cómo, primero que nada, la placa de Peyer y la célula dendrítica engloba al lactobacilo, y fíjense cómo esta célula dendrítica se mueve a lo largo del conducto torácico, del conducto linfático, para generar un impacto en zonas muy periféricas de la economía, y es ello como nos explica tanto el efecto a nivel local como el efecto a nivel periférico sobre la inmunomodulación. Entonces ustedes pueden ver cómo, además del efecto a nivel del moco, existe un efecto de contacto a nivel de las estructuras inmunitarias, aquí señaladas con la placa de Peyer, esta estructura de color café, donde al interior de las mismas se encuentra la célula dendrítica y los folículos de tipo B. Entonces vean ustedes cómo prácticamente al entrar en contacto con la célula dendrítica, la célula dendrítica engloba o engulle al probiótico y lo empieza a transportar a sitios muy lejanos del tubo digestivo. Es por ello, pues, como podemos explicar, en parte, tanto el efecto a nivel local como el efecto a nivel periférico. Desde el punto de vista clínico, esto nos ha ayudado a los que de una u otra manera realizamos investigación y ponemos este conocimiento a las necesidades del tomador de decisiones, para ir ensamblando desde hace ya prácticamente una buena cantidad de años. Vean ustedes, esta es una de las primeras publicaciones hecha en Lancet en el año 1994 por el doctor Saavedra y su grupo de colaboradores. Entonces fíjense ustedes cómo en este ensayo clínico controlado hecho en pequeños de 5 a 24 meses de vida, en los cuales son chicos que se les administra en color naranja un lactobacilo dentro del manejo regular de un problema diarreico, en comparación con los chicos que están representados por la columna amarilla. Entonces fíjense ustedes cómo al término del tratamiento, los chiquitines que recibieron, además de una sal hidratante y una dieta de manera temprana, y que recibieron concomitantemente un lactobacilo, la duración de la diarrea y la tasa de gasto fecal fue clínica y estadísticamente mucho menor. Investigaciones como esta y investigaciones que se continuaron gestando, como lo pueden ver en la primera columna de esta revisión sistemática con metaanálisis años posteriores, 1997 por la doctora Chornikova, el año 2000 por Guandalini, el año 2000 también por el doctor Simarnakorn, como lo pueden ver aquí en esta primera columna. Fíjense ustedes que nos permitieron ensamblar, y como lo vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes diapositivas, una serie de metaanálisis que de una u otra manera nos han permitido, como clínicos y como analistas de la evidencia, establecer recomendaciones sólidas, objetivas, contundentes, acerca del beneficio y la seguridad de los probióticos en las diferentes esferas o en los diferentes campos de la salud, y que es la siguiente parte de mi ponencia, que a través de metaanálisis y a través de artículos originales vamos a tratar de ir transmitiendo a ustedes precisamente el mensaje acerca del impacto sobre la eficacia y sobre la seguridad. Cuando nosotros analizamos metaanálisis, y es el primer mensaje que yo les quiero transmitir en esta segunda sección, es muy importante que nos fijemos en esta línea vertical que está exactamente en el centro de la diapositiva y que es la línea de ausencia de efecto. Cada uno de los cuadritos, tanto los de color amarillo como los de color naranja y así sucesivamente, y que representan en un metaanálisis cada uno de los estudios que están puestos en la primera columna, si cada uno de estos cuadritos cabalgara sobre esta línea vertical que se llama línea de ausencia de efecto, señalaría que da lo mismo dar probiótico que no dar para fines de la variable de desenlace que estamos analizando, y que aquí se llama riesgo de que los chicos continúen con diarrea. Entonces fíjense cómo en esta revisión sistemática con metaanálisis, publicada hace ya prácticamente 13 años en Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition por Hania Sayeska y su grupo de colaboradores, vean ustedes cómo prácticamente todos los cuadritos, todos los estudios, están hacia la izquierda
de la línea de ausencia de efecto, señalando que cuando un chico recibe dentro de estos estudios un probiótico, existe menor riesgo de que los chicos continúen con diarrea. Y fíjense cómo al final del análisis, este rombito de color verde que ustedes están viendo ahí indicado, señala el impacto ponderado. Eso significa que cuando analizamos el impacto matemático junto con el tamaño de la muestra en cada estudio, junto con la calidad del diseño metodológico, primero que nada le asignamos un peso específico a cada artículo, como lo pueden ver en la última columna de esta diapositiva, y luego todo esto se pondera y se analiza a través primero que nada del rombo, en este caso es un rombo de color verde, que si este rombo cabalgara sobre la línea de ausencia de efecto diría pues que no hay efecto, a diferencia de lo que ocurre aquí que está separado ya hacia la izquierda, señalando que se reduce de manera significativa el riesgo. Así como esta publicación, se fueron generando una serie de publicaciones más a lo largo de los años y que por obvio del tiempo no nos vamos a ir deteniendo a lo largo de cada una de ellas, solo les voy a ir mandando el mensaje más importante. Entonces fíjense ustedes cómo también en esta segunda metaanálisis de la misma publicación de Hanna Zayevska y de su grupo de colaboradores, donde ahora no analizamos riesgo, sino analizamos el efecto para la reducción de la duración de la diarrea, y por eso en la tercera columna los números son negativos. Fíjense cómo también se demuestra, vean dónde está el rombo súper separado, que cuando administramos un probiótico se reduce el riesgo y al mismo tiempo, como se señala aquí, se reduce la duración de la diarrea. Se han continuado generando una serie de nuevas publicaciones y entonces, por ejemplo, Cornelius Vanil en Pediatrics del año 2002, a través de los estudios que están señalados aquí, algunos parecidos a los que incluyó Hania Zayevska en su estudio, también nos demuestran que hay un impacto de administrar un probiótico en la duración de la diarrea, o bien cuando se analiza el número de evacuaciones, fíjense aquí en color verde, tanto los dos estudios de Chornikova hechos en 1997 como el estudio del doctor Larraza en 1995 señalan que se reduce de manera significativa, ustedes lo pueden ver en el rombo, el número de las evacuaciones. Pero quizás cuando nos metemos y hacemos un análisis un poquito más a fondo, y hacemos un análisis un poquito más minucioso, y esta es una de las situaciones que es uno de los mensajes importantes que yo les quiero transmitir, no solo se trata de hacer un análisis global de si los probióticos de manera general sirven, sino más bien de lo que se trata es ir viendo de cada una de las cepas, cada uno de los microorganismos, cada una de las dosis y cada una de las formas de administrarlo, para ver si hay una diferencia si estoy administrando, por ejemplo, Lactobacillus reuteri versus Lactobacillus GG, si estoy administrando Lactobacillus GG versus Saccharomyces boulardii, etcétera, etcétera. Entonces ven ustedes aquí que cuando 5 años después, la misma Hania Zayevska y su grupo de colaboradores ahora lo que hacen es ir agarrando grupos de estudios donde prácticamente utilizaron el mismo tipo de lactobacilo, y este ejemplo es con Lactobacillus GG o Lactobacillus GG, como le quieran decir. Fíjense cómo se ejemplifica de manera clara. Pues primero que nada que hay un poquito de heterogeneidad. Vean ustedes cómo hay algunos estudios que están muy a la izquierda, otros que están muy a la derecha, pero que al final del día, independientemente de ese nivel de heterogeneidad, el valor tanto de P como el rombito nos dicen que el Lactobacillus GG impacta de una manera muy importante reduciendo la duración de la diarrea. Nosotros por ahí del año 2009 en el Centro de Análisis de la Evidencia, en ese tiempo en el Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Jaime Ramírez Mayán, su servidor y otro grupo de colaboradores nos dimos a la tarea precisamente algo muy parecido a lo que Hania Zayevska hizo con Lactobacillus GG, empezar a analizar los diferentes estudios que hasta ese momento se habían publicado y que eran estudios de buena calidad, para tratar primero que nada de decir, además de si sirven o no los probióticos para impactar la duración de la diarrea y la prevención de la diarrea, que la vamos a ver dentro de un momentito, para ver si había diferencia entre los diferentes tipos de probiótico. Entonces vean ustedes en este primer análisis que nosotros hicimos, a diferencia de lo que hizo Hania, que estudió GG, nosotros estudiamos VB12, y fíjense que también VB12 impacta de manera importante para reducir la duración de la diarrea y para reducir la tasa de gasto fecal. Vean ustedes este valor asociado a ese rombo, que es un valor de menos 1.77. Desde el punto de vista de la investigación original, por ahí de un año después, en el año 2008, y precisamente en el Centro de Análisis de la Diarrea, en el Instituto Nacional de Pediatría, hicimos un ensayo clínico controlado utilizando el probiótico que hasta ese momento
la doctora Jania Sayesca nos había dicho que era uno de los probióticos más efectivos. Entonces, en ese estudio incluimos 320 chicos, los cuales los aleatorizamos a 2 ramas de tratamiento. Un grupo recibió Lactobacillus casei rhamnosus variedad GG o LCR35 o 10 a la 8 unidades formadoras de colonias, mientras que el segundo grupo recibió únicamente placebo, más la solución de hidratación habitual, más la dieta habitual. Para un chico con enfermedad diarreica, ustedes pueden ver en esta diapositiva que los grupos de pacientes en cuanto a la edad, el género, el nivel socioeconómico, cuántos pacientes tenían o no rotavirus, eran muy parecidos entre sí. Pero fíjense, cuando analizamos las diferencias ya en las variables de impacto, observamos cómo la tasa de gasto fecal, la duración de la diarrea, las necesidades de rehidratación intravenosa y la tasa de gasto fecal en los diferentes días fue clínica y estadísticamente mucho mejor en los chicos que recibieron el probiótico comparado con el grupo control. Pueden ustedes observar cómo los chicos que recibieron el probiótico versus el grupo que recibió placebo, más hidratación oral, más su alimentación habitual, tanto la tasa de gasto fecal como la duración de la diarrea, las necesidades de rehidratación intravenosa, obvio por fallas a la hidratación oral, y la tasa de gasto fecal en el día 1, 2 y así sucesivamente, fueron clínica y estadísticamente mucho mejores en los chicos que recibieron el probiótico, en este caso GG, comparado contra el grupo placebo. Pero en ese momento nosotros seguíamos analizando la evidencia y por ahí del año 2010, más o menos 2011, saliendo de una iniciativa de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, nosotros nos dimos a la tarea junto con otro grupo de notables, como lo pueden ustedes ver ahí el doctor Eduardo Salazar Lindo y la doctora Isabel Polanco de España, de tratar precisamente de conjuntar toda esta evidencia que hasta ese momento se venía gestando en lo que se denominó en su momento y que fue publicada en su primera versión en el año 2010 y recientemente, hace apenas un par de meses, nuevamente en este 2014, la Guía de Práctica Clínica Ibero-Latinoamericana para el manejo integral de la diarrea aguda, donde el terreno de probióticos juega un papel medular. Entonces vean ustedes cómo aquí lo que estamos analizando son comparar todos los diferentes metaanálisis que hasta ese momento, hasta 2010, y luego actualizado hasta los 2013 y publicado en 2014, se habían venido realizando, ahora sí comparando los diferentes tipos de microorganismos que se habían venido produciendo. Entonces pueden ustedes ver en la diapositiva, en el lado izquierdo de la misma, cada uno de los circulitos de diferente color en realidad representa un metaanálisis. Y lo que queremos es que cada uno de los circulitos en realidad se separe más de la línea vertical de la línea de ausencia de efecto, de tal manera que aquel circulito y su intervalo de confianza que se separen más de la línea vertical son los que en términos generales podríamos decir que pudieran ser el o los mejores probióticos, y que si nosotros somos muy objetivos y muy rígidos en su análisis, pues podríamos decir que prácticamente son 3, hablando por un lado de Boulardii, por el otro lado del Lactobacillus GG, y definitivamente un nuevo microorganismo que ya si bien había tenido muchos años en el campo de los ensayos clínicos, se empezó a posicionar desde los últimos 10 años como uno de los mejores probióticos en las diferentes esferas, y como lo vamos a ver a lo largo de lo que resta de la charla, que es el Lactobacillus reuteri. En esta guía de práctica clínica 2014 actualizada, y ustedes la pueden leer y la pueden descargar de manera gratuita en el sitio de la revista que aquí estamos señalando, vean ustedes que a diferencia de ello, Tablas Grade viene y constituye la nueva innovación en el reporte de guías de práctica clínica para la toma de decisiones. Entonces fíjense ustedes cómo en esta edición 2014, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri y Lactobacillus GG prácticamente son equivalentes terapéuticos, primero que nada, como lo pueden ver en la primera columna, porque tienen un número de estudios muy parecidos, la calidad de los estudios es muy similar. Y cuando hablamos del impacto matemático, que es la penúltima columna donde dice número de pacientes y efecto, y están estos numerales que de una u otra manera nos hablan del promedio de las diferencias estandarizadas, fíjense ustedes que tanto a nivel puntual como en el intervalo de confianza se parecen mucho, y cuando nos vamos a evaluar la calidad de la evidencia, fíjense ustedes cómo la calidad de la evidencia es muy parecida. Tratando de llevar toda esta parte del conocimiento y toda esta parte de la ciencia, que a veces cuando uno la pone en ese sentido, sobre todo para el clínico tomador de decisiones, pues no le resulta tan fácil.
En los últimos meses nos dimos a la tarea, y esto está publicado por nosotros, por el grupo de gente que trabajamos en esta línea de investigación en la Gaceta Médica de México y que está próximo a salir ya impreso, si no en este mes de septiembre, quizás a más tardar en octubre o principios de noviembre, publicamos lo que se denomina un network metaanálisis o metaanálisis en red, y donde ustedes pueden ver esta estructura, que es una estructura súper apasionante, medio tridimensional, donde a diferencia de lo que habíamos venido haciendo hasta hace algunos años, que señalábamos y comparábamos Lactobacillus GG contra placebo, Lactobacillus reuteri contra placebo, Saccharomyces boulardii contra placebo, VV12 contra placebo, y de una u otra manera intuíamos o inferíamos estas comparaciones de manera indirecta entre los diferentes tipos de probiótico. Ahora, a través del network metaanálisis, si ustedes lo pueden ver, todas las líneas punteadas en realidad representan comparaciones entre los diferentes medicamentos como coadyuvantes de la enfermedad diarreica, y que cuando lo analizamos a través de estos paquetes especializados, pues primero que nada nos vamos dando cuenta de estos movimientos de la tendencia. Les centro su atención, por ejemplo, cuando comparamos Lactobacillus reuteri contra Lactobacillus GG a una dosis menor de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias, que es la parte medio central e inferior de la primera columna. Y fíjense cómo ya inmediatamente los rombitos nos van dando diferencias, y que si nosotros las centramos en un gráfico mucho más sencillo para ustedes, que se llama gráfico Sucra, que nos analiza todos estos impactos de eficiencia, pues fíjense ustedes cómo a lo largo del análisis los cuadritos de los diferentes colores nos van diciendo la superioridad terapéutica de un medicamento contra otro. Este gráfico, conocido como Network Metaanálisis, y que de pronto para los que no tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia en el área de análisis matemáticos, que somos netamente clínicos, nos resulta un poco difícil, pero que cuando lo trasladamos a este gráfico que se llama gráfico Sucra, donde de una u otra manera nos pondera el impacto, la eficiencia, el diseño metodológico y por lo tanto la calidad y el impacto costo-benéfico que el día de mañana puede tener este tipo de maniobras dentro del tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. Fíjense cómo los diferentes colores y las diferentes posiciones, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, nos señalan cuál medicamento puede tener una superioridad sobre el otro. Pero hablando de probióticos, no solo es importante hablar del terreno del tratamiento, sino también es muy importante hablar de la prevención. ¿Y por qué? Porque en este momento alrededor del mundo la medicina que priva, la medicina que prevalece, es esa, la medicina preventiva. Fíjense en esta publicación del año 2013 de Harish Nar y su grupo de colaboradores, donde cada uno de los grafiquitos de color azul representan en promedio en los diferentes países del mundo, que es la primera columna de mi extrema izquierda, léase Europa, léase África, léase Asia, léase mismo India y por supuesto Latinoamérica, cómo a pesar de los grandes avances en el terreno de los antimicrobianos, la tasa de hospitalizaciones por neumonía ambulatoria o neumonía de la comunidad sigue representando un problema verdaderamente importante. Esto que señalamos aquí en el título de la diapositiva, que es carga de la enfermedad, es lo que se denomina enfermedad muy semejante a la enfermedad de la influenza, los famosos ILIS para los anglosajones o los famosos ESIS para nosotros los latinoamericanos. Entonces vean ustedes cómo ESIS o ILIS siguen representando un problema muy importante de salud pública, y que, como lo pueden ver en esta segunda diapositiva, que va muy en contexto y que también es relativamente reciente, es de Lancet del año 2013 de Krista Fisher Walker y su grupo de colaboradores. Vean ustedes cómo, y sobre todo fíjense muy bien en esta línea punteada roja que nos representa la incidencia de la diarrea, o por ejemplo la color verde, que es la incidencia de la neumonía. A pesar de vacuna de rotavirus, a pesar de la mejora de las condiciones higiénicas, a pesar del uso cada vez más racional de antimicrobianos y de la mejora del saneamiento ambiental, los números de casos de ESIS y de diarrea a lo largo de los años, a lo largo de los grupos etarios, independientemente de que estemos hablando 90, 2000, 2014, se han seguido manteniendo estables. Y esto en parte se explica por la emergencia de nuevos microorganismos. Hemos logrado controlar rotavirus, y está apareciendo norovirus. Hemos logrado controlar, por ejemplo, algunos microorganismos virales letales, y ahorita está surgiendo ébola. Y entonces, pues todo esto nos lleva a la situación de cómo hacerle frente, además de las condiciones de saneamiento ambiental,
con estas nuevas alternativas terapéuticas que están dentro del terreno de los nutracéuticos. Nosotros hace escasos 2-3 meses, en el Centro de Análisis de la Evidencia y en el Centro de Análisis de Costo-Eficiencia del Hospital General Dr. Manuel G. González, hicimos este análisis tomando en cuenta la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, donde de una u otra manera, como ustedes lo pueden ver en negritas, se señala el número de episodios que tienen los chiquitos menores de 10 años, menores de 9 años, aquí en México. Y fíjense cómo hay un 9% de chiquitos en México que independientemente de que vayan o no a guardería, tienen al menos un episodio de infecciones de vías respiratorias al año. Pero fíjense cómo conforme vamos bajando y vamos hablando de 2 episodios, 3 episodios, 4 episodios, pues cada vez más el número de chicos que se nos enferman y que cada 15 días, cada mes y medio están en los consultorios a nivel público o a nivel privado. Fíjense que si esto lo trasladamos a dineros, pues prácticamente México está invirtiendo alrededor de 3 billones, con B de bueno, billones de pesos, billones de dólares, para el manejo de los chicos que tienen un problema de infección de vías respiratorias. Esto nos ha llevado precisamente pues a tratar de reflexionar y a tratar de generar evidencia, no solo a preocuparnos, sino a ocuparnos de qué manera podemos precisamente establecer alternativas preventivas que traten, en primer lugar, de mejorar la calidad de vida de estos niños que se nos están enfermando frecuentemente, y en segundo lugar, tratar de reducir los impactos financieros. Entonces ven ustedes, por ejemplo, esta publicación de British Journal of Nutrition del año 2002 de Katja Hataka, y su grupo de colaboradores es un ensayo clínico controlado en chiquititos de alrededor de los 5 años de edad. Un grupo de ellos, alrededor de 250 niños, reciben Lactobacillus, otra vez GG, versus un grupo control con placebo. Y fíjense ustedes cómo, de manera súper interesante, el grupo de chiquitos que reciben Lactobacillus GG, fíjense ustedes cómo la tasa de ausentismo laboral de sus papás resulta mucho menor en el grupo de chicos que reciben Lactobacillus versus el grupo control. De una manera súper interesante, en este análisis no se observaron diferencias en cuanto al número de días con problema respiratorio, el número de días con problemas gastrointestinales, o el número de lo que se llama el Total Symptom Score, que no es otra cosa más que tratar de ver los síntomas que el chico tenía y cómo impactaban la calidad de vida. Pero sí, un añito después, unos 2 añitos después, en un segundo artículo, el doctor Zvi Weissman en la revista Pediatrics compara no solo GG, sino que ahora lo que hace de manera súper interesante es que hace un ensayo clínico con 3 ramas de tratamiento. Entonces, en este ensayo clínico contrasta VV12, un grupo control con placebo, y empieza a surgir este lactobacilo que yo les había comentado hace un momento, que ya venía generando evidencia en el terreno de la enfermedad diarreica y que ahora es en el problema respiratorio, que es Lactobacillus reuteri. Entonces fíjense cómo de manera súper interesante, cuando Reuteri entra al escenario, entra a la arena de los ensayos clínicos, ven ustedes cómo, a diferencia del grupo de chicos que reciben VV12 y el grupo de chicos que reciben placebo, el número de días con fiebre, los episodios con fiebre, el número de días con diarrea, la duración de la diarrea y el número de ausentismos y uso de antimicrobianos se reduce de una manera espectacular, y se sigue quedando ahí en el tintero el impacto relacionado con los problemas respiratorios, y que dentro de un momentito vamos a hacer una pequeña reflexión en relación con ello. Algunos añitos después, viene 4 años después aproximadamente, Samuel Rautava hace un tercer ensayo clínico y ahora nuevamente vuelve a traer al escenario Lactobacillus GG y VV12. Entonces contrasta un grupo de chicos que reciben esta combinatoria de microorganismos, VV12 y GG, versus un grupo de chicos que reciben placebo. Y fíjense ustedes cómo de manera interesante encuentra que tanto el número de episodios de otitis media aguda como el número de uso de días de antimicrobianos empieza a ser clínica y estadísticamente menor. En ese sentido, y casi ya llegando al año 2014, esta es una publicación verdaderamente importante del doctor Aiva Hoshat y su grupo de colaboradores. Este también es otro ensayo clínico súper interesante con alrededor de 270, 280 chiquitines, los cuales son aleatorizados a recibir una combinatoria muy parecida a la de Samuel Rautava, GG versus VV12. Y fíjense cómo de manera súper interesante él ya en esta publicación sí encuentra diferencias clínicas y estadísticas en relación con el número de infecciones del tracto respiratorio,
sin observar diferencias en relación con el número de cuadros gastrointestinales. Por ahí del año 2012 surge en Asia una investigación muy interesante de la doctora Rina Agustina, que está publicada en Pediatrics en el año que les señalaba hace un momento, y ven ustedes que es muy interesante porque a diferencia de lo que habían hecho los primeros investigadores en el terreno de prevención, o por ejemplo lo que hizo Zvi Weissman, que comparó dos ramas con diferentes tipos de probiótico, fíjense que lo que hace Agustina aquí es que compara 4 ramas de tratamiento. Entonces, en estas 4 ramas de tratamiento, donde a un grupo le da Rutaray, a otro grupo le da Casei, a otro grupo le da una leche especialmente formulada regular en calcio y a otro grupo le da una leche regular pero reducida en calcio, low calcium, fíjense cómo de manera súper interesante cuando mide episodios diarreicos y cuando mide episodios respiratorios, pues encuentra una diferencia verdaderamente significativa en el número de episodios gastrointestinales, pero otra vez sin encontrar diferencias en cuanto al número de episodios respiratorios. Cuando llega uno a estos momentos y cuando uno viene pues arrastrando evidencia prácticamente de 10, 11 años atrás, y que hay algunos artículos que dicen que sí previene y otros artículos que dicen que no, es muy importante que uno como clínico y como evaluador de la evidencia eche mano de lo que les platicaba yo al principio de mi análisis, y es echar mano a las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Entonces, fíjense bien cómo en esta publicación de Chan Liu de Indian Pediatrics del año 2013, Chan Liu lo que nos intenta decir, bueno, vamos a ver si después de la publicación de Rina Agustina del 2012 y todas las publicaciones que surgieron previamente, cuando las ponemos todas de manera junta y cuando las analizamos a través de este tipo de abordajes, ¿existe o no evidencia contundente que nos diga si administrar probiótico, así como dijimos al principio, que era muy bueno y hay una evidencia suficiente en el terreno de la enfermedad diarreica? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la prevención? Pues fíjense ustedes, si nos vamos a ir centrando nada más en los rombitos, fíjense que cuando Chan Liu publica y analiza el impacto de si administrar probiótico nos previene todas las infecciones del tracto respiratorio, pues fíjense que ahí fallamos. Ven ustedes cómo prácticamente el primer rombo de la última columna está sobre la línea de ausencia de efecto, diciendo que si queremos prevenir otitis, faringitis, laringitis, rinitis, neumonías, bronquitis, no vamos a poder hacerlo. Pero cuando empezamos a desmenuzar y agrupar cuadros infecciosos por cuadros infecciosos, fíjense ustedes en el segundo rombo, el rombito que está exactamente en el centro de la diapositiva, en la última columna, ven ustedes cómo tanto el estudio de Hataka del año 2001, el de Hosak en el año 2010, el de Kunkonen en el año 2008 y el de Samuli Rautava que les platiqué del año 2009, señalan que aunque el efecto es marginal, porque el rombito prácticamente está muy pegadito a la línea vertical de ausencia de efecto, pero no obstante, tanto ese valor de separación como el valor de Z y el valor de P menor de 0.05 nos dicen que ahí hay un impacto importante. Lo mismo ocurre cuando nos vamos a la siguiente diapositiva en la parte baja y fíjense ustedes cómo se reduce el uso de días de antibiótico, pero lo que sí, hasta este momento de la evidencia, 2013, no hay evidencia que señale es acerca del impacto en la reducción de la neumonía. Mucha de esta información nos llevó a nosotros, en primer lugar, y muy parecido a lo que hicieron estos investigadores en Asia, no a tomar a Lactobacillus GG, sino ahora a tomar a Rutaray, porque nosotros hemos estado súper interesados en Lactobacillus reuteri desde hace ya algunos años, que se ha constituido una de nuestras líneas de investigación. Entonces, fíjense cómo en el Centro de Investigación Translacional, en el Hospital General Dr. Manuel G. González y en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, nosotros nos dimos a la tarea de ensamblar esta revisión sistemática con metaanálisis, tratando de ver hasta ese momento lo que había de evidencia, para ver si así como había algo de evidencia relacionada con GG, que ya nos demostró que reducía otitis media y el número de días con antibiótico, ver qué diferencia tenía Rutaray, pero tomando toda la evidencia junta. Entonces, cuando hicimos eso, nos encontramos, obvio, ya se los había platicado, el estudio de Weissman del año 2005 y el de Rina Agustina del año 2012, y fíjense que aunque son dos estudios relativamente chiquitos, vean ustedes cómo el rombito, aunque está medio larguito, se separa de la línea de ausencia de efecto, diciendo que también Rutaray tiene un impacto en infección respiratoria.
Y fíjense cómo el valor de Z y el valor de P asociado a ese valor Z es de 0.0001, señalándonos que hay un impacto, primero que nada importante sobre la prevención de la diarrea y que algo muy parecido, pero un poquito más limítrofe en relación con la prevención de las infecciones respiratorias. Entonces, cuando esto surge, la pregunta es ¿qué hacer? Como expertos en análisis de la evidencia e investigadores en esta línea de probióticos y Rutaray, tenemos una de dos posibilidades. Decir que hay evidencia contundente y meterlo dentro de las recomendaciones, o bien decir que la evidencia se está generando y es necesario generar más evidencia. Y pues eso fue lo que hicimos. Al final del día, por ahí del año 2012, finales, principios de 2013, nos dimos a la tarea, tanto en el Instituto Nacional de Pediatría como en el Instituto Nacional de Perinatología, y que lo venimos terminando en el Hospital General Dr. Manuel G. González y en la Facultad de Medicina de La Salle, Mexicana de Medicina, de ensamblar un ensayo clínico controlado, donde el objetivo fundamental fue comparar Lactobacillus reuteri, 10 a la 8 unidades formadoras de colonias, administrado en 5 gotas durante la mañana antes de que los chiquitos se fueran a la guardería, comparado con un grupo control que solo recibió placebo y su dieta habitual, tratando de ver este impacto en la prevención de las enfermedades, con énfasis particular en la prevención de diarrea y de manera secundaria en la prevención de respiratorios, en el uso de días de antibiótico y en el número de días con fiebre y ausentismo laboral, pero dándole un poquito más de innovación en el terreno del impacto a nivel económico. ¿Cuánto nos costaba desde un terreno horizontal administrar el probiótico y por lo tanto prevenirle las infecciones a los chicos? Ustedes pueden ver ahí los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, tratando precisamente de quedarnos con poblaciones muy parecidas. Y pueden ver cómo, y ya se los platicaba yo hace un momento, incluimos alrededor de 336 niños de 6 a 36 meses de edad, les administramos el medicamento a la dosis que ya se los indiqué, las variables de desenlace primario y secundario también ya fueron comentadas, y fíjense cómo de manera súper interesante, y esta es una pregunta que cuando lo presentamos ahora recientemente en Jerusalén y posteriormente cuando nos fuimos a Suiza a discutirlo, son preguntas que de manera constante nos han hecho, el por qué prácticamente todos los niños que entraron al estudio se quedaron en el estudio y no tuvimos pérdidas al seguimiento, y pues yo les quiero transmitir, les quiero compartir la estrategia que nosotros hemos realizado, donde prácticamente vamos acompañando en el día a día a los niños. Nuestra trabajadora social les está hablando prácticamente cada 48 horas a su casa y les ofertamos la consulta pediátrica general independientemente de sus consultas de valoración regular. Al final del día, ¿qué obtuvimos? Vean ustedes y de manera gráfica bien contundente, demostramos muy parecido a lo que Rina Agustina y a lo que Zvi Weissman habían demostrado, el administrar el Rutaray versus placebo de manera súper significante me reduce el número de días con diarrea y la duración de los episodios de diarrea. Rutaray también me reduce, y aquí es un hallazgo que la verdad ha gustado mucho alrededor del mundo. Nosotros lo publicamos muy recientemente, hace 2 meses en Pediatrics, y nos han llovido primero que nada las felicitaciones y en segundo lugar las preguntas relacionadas acerca de estos impactos. Fíjense ustedes cómo de manera contundente demostramos también, y esto es algo bien importante porque las mamitas se quejan constantemente, y ustedes no me dejarán mentir, en los consultorios privados o públicos de estos chiquitos que continuamente se les están enfermando. Vean ustedes cómo se reduce el riesgo de que los chiquitos tengan tanto infecciones de vías respiratorias altas, incluyendo otitis media y la duración de la diarrea. Pero también se redujo de manera importante el número de días con fiebre. Fíjense en las columnas del lado izquierdo de la diapositiva y en las columnas del lado derecho, lógicamente, al haber menor cuadro respiratorio, menor cuadro diarreico, menor duración y menor días con fiebre, los papás dejaron menos días de ir a trabajar, y cuando esto lo llevamos al terreno de las realidades económicas, pues fíjense ustedes cómo en las realidades económicas hay prácticamente un ahorro de un 60-70% ya de manera global, cuando una mamá decide de manera preventiva administrarle a su hijo Lactobacillus reuteri versus placebo. Entonces fíjense ustedes cómo hay una diferencia entre $226, que es lo que cuesta más o menos una atención de un chico, comparado contra $323, que representa cuando el chico no recibe Lactobacillus reuteri.
De esta manera, pues, en este primer bloque, prácticamente para terminar, en este primer bloque de evidencia, y solo nos resta hablar de un tópico más, creo que hay una suficiente evidencia, primero que nada, para saber que contrario a lo que veníamos señalando hace algunos años, donde el terreno de la medicina curativa, rehabilitatoria, era el tópico medular en toma de decisiones, nos hemos estado moviendo cada vez más al terreno de la medicina preventiva. Y en ese terreno de la medicina preventiva, Lactobacillus GG, y en los últimos años cada vez con más contundencia, Lactobacillus reuteri, se ha venido a posicionar como un elemento fundamental en esta nueva medicina, que es la medicina de gasto un poco en este momento para, primero que nada, prevenir cosas que deterioran la calidad de vida de los chicos, y en segundo lugar, que al final del día me van a llevar a ahorrarme pues una buena cantidad de recursos. Esos famosos 3.2 billones de dólares que México está gastando, creo que los podríamos impactar de una manera bien importante. El segundo gran subtema que nos ocupa en esta ponencia, en esta charla, y dentro también nuevamente del terreno de la medicina preventiva, es el tema de la salud en el recién nacido. Definitivamente el recién nacido, y particularmente el recién nacido menor de 1.500 gramos, estos grandes prematuros, por las obvias situaciones de inmunodepresión, por las obvias situaciones de los ambientes invasivos a los que se ven vistos, enfrentados, y por toda esta multifarmacia, multitratamiento, entre los cuales la ventilación mecánica, antibióticos agresivos, alimentación parenteral, juegan tópicos que cada vez más nos generan mayores morbilidades. El terreno también de la prevención y el terreno de los probióticos se ha constituido en los últimos años como un burning topic en el terreno de la medicina neonatal y la salud del recién nacido. Y particularmente cuando hablamos de los términos de enterocolitis necrotizante, cuando hablamos de los términos de sepsis neonatal y cuando hablamos de los términos de muerte. Entonces, en ese sentido, y haciendo un pequeño recuento, porque si no, pues nos llevaríamos prácticamente todo el día hablando de probióticos, yo quisiera reflexionar con ustedes a raíz de cómo se han venido gestando las evidencias. Pues primero que nada, lo que de pronto nos debe de llevar a reflexionar acerca de estas, a veces, decisiones precipitadas que se toman en políticas sanitarias. Y por el otro lado, la necesidad de hacer estos análisis, muchas veces fríos, muchas veces más cuantitativos que cualitativos, y que nos permiten identificar los huecos de oportunidad acerca de una toma de decisiones eficientes. ¿A qué me refiero con ello? Fíjense ustedes que cuando hablamos del terreno de probióticos y enterocolitis necrotizante, una de las primeras evidencias de mayor calidad fue publicada hace 7 años en una de las mejores revistas del mundo, que es Lancet. En esta publicación, un amigo mío, un hindú, Girish Deshpande, tomó todas las publicaciones que habían sido previamente realizadas, y ustedes lo pueden ver en la primera columna de esta tabla de evidencia. Kitajima en el 97, Dani en el 2002, Costalos en el 2003 y así sucesivamente. Y luego el doctor Girish las puso en una revisión sistemática para tratar de contestarnos una pregunta bien sencilla. La administración temprana de probióticos, y no nos dijo cuál o cuáles, reducía que un chiquito que tuviera NEC, enterocolitis necrotizante, en etapa muy temprana, evolucionara hacia un estadio 2, que es un estadio moderado grave, inclusive a un estadio 3, que es extraordinariamente grave. Entonces, fíjense ustedes en este metaanálisis, publicado hace 7 años, como ya el doctor Girish nos decía, mira, independientemente que sí hay algún gradito de heterogeneidad y que el valor de la I cuadrada, como ustedes lo pueden ver en la primera columna de este metaanálisis lo señala, no es muy significativo. Vean ustedes cómo el rombo que se separa completamente de la línea de ausencia de efecto y su valor de P es un valor de P de 0.0008 que está en la parte inferior de la primera columna, pues demuestra de manera importante que hay un efecto positivo de administrar lactobacilos para prevenir la enterocolitis necrotizante. En ese momento como que el impacto que se dio no fue un impacto verdaderamente importante como para modular la política pública, y tanto no lo fue que aproximadamente un año después
En la biblioteca Cochrane, el doctor Al-Faleh y el doctor Basler publican una segunda revisión sistemática con metaanálisis y como se los voy a demostrar en un momentito, utilizando prácticamente los mismos estudios que el doctor Yirich había utilizado y prácticamente encontrando lógicamente el mismo impacto ponderado de sí beneficio para la administración de probióticos cuando a los chicos se les deseaba reducir el riesgo de enterocolitis necrotizante. Nada de impacto en relación con prevenir la mortalidad global, ni mucho menos, y como se señala en esta diapositiva, para reducir la sepsis neonatal. Nuevamente, 2008, algo de caso, algo no. Y nuevamente 2 años después, en el año 2010, nuevamente el doctor Al-Faleh, en la revista Neonatology, hace una tercera revisión sistemática con metaanálisis, otra vez prácticamente utilizando los mismos estudios. O sea, como que año con año nada más me venían actualizando el artículo, pero aunque no había mucha evidencia que se fuera gestando muy diferente, quizás Manzoni en el año 2006 y así sucesivamente, y que de manera contundente, pues obvio, porque eran las mismas publicaciones, se seguía diciendo que dar probiótico pareciera que me reducía riesgo de NEC, no reducción de muerte global, ni de sepsis. Fíjense ustedes que cuando uno hace un análisis frío y un análisis medio objetivo y contrasta lo que las diferentes publicaciones dicen, ustedes pueden ver aquí en color blanco la publicación de la Biblioteca Cochrane en el año 2008 y pueden ver en color gris la publicación del año 2010. Y fíjense ustedes que las dos incluyen a Vin Nun del año 2005, las dos incluyen a Lin del año 2005, las dos incluyen a Cóstalos, las dos incluyen a Dani, las dos incluyen a Manzoni. Y entonces uno se pregunta, bueno, y al final del día, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la evidencia? En eso estábamos por ahí intentando descifrar qué era lo que los autores nos intentaban decir. Cuando en 2010 surge una publicación que establece un parteaguas, o una publicación que también se le llama señera, que viene y de pronto hace que se paren las antenas y las políticas de gobernanza empiezan a dar un giro de timón de 180 grados. Y fíjense que es nuevamente mi amigo Yirich Despandi en Pediatrics 2010, que ya no solo toma las publicaciones que se habían venido tomando en años previos, fíjense ustedes en la primera columna, sino que ya toma publicaciones como Stratiki del año 2007, Lin del año 2008, Samantha del año 2008 o Rush del año 2009, y entonces que las incluye dentro del metaanálisis. El rombo sigue muy hacia la izquierda de la línea de ausencia de efecto, el valor de P se hace mucho más grande, y entonces mi amigo Yirich concluye que ya no hay necesidad de hacer más investigación, que todos los gobiernos de todos los países lo que deben hacer en todas las unidades de cuidados intensivos es empezar a administrar de manera rutinaria el probiótico para los chiquitos en riesgo de enterocolitis necrotizante. Esto generó un gran revuelo y sobre todo investigadores que en ese momento seguían generando ensayos clínicos controlados, tuvieron que detenerlos, hubo un gran revuelo a nivel mundial y lo que se le olvidó a mi amigo Yirich Despandi primero que nada es decirnos cuál probiótico, a cuál dosis. Y cuando en ese mismo año, un poquitito a finales de ese mismo año y principios del siguiente, el doctor Al-Faleh, la doctora Ana Briz y posteriormente en Clinical Nutrition, como lo pueden ustedes estar viendo en la diapositiva que estoy mostrando, el doctor Walter Mihach, se le ocurre precisamente agarrar todas estas publicaciones que se habían venido gestando y ahora sí las diferencia de acuerdo al microorganismo. Fíjense ustedes que en la primera parte estamos analizando B. lactis, en la segunda parte el famoso GG que ya habíamos venido hablando, y en la siguiente diapositiva vamos también a tener otros diferentes tipos de probiótico. Pues entonces el doctor Yirich Despandi se sorprende porque cuando vamos separando cada una de las cepas, resulta ser que no hay ninguna diferencia significativa. Vean ustedes cómo el rombo, tanto para B. lactis está sobre la línea de ausencia de efecto, tanto para GG está sobre la línea de ausencia de efecto, para B. lactis en mortalidad está sobre la línea de ausencia de efecto y así sucesivamente. Entonces esto nos lleva a la conclusión hasta ese momento, 2012, con un gran revuelo, pues que había información antagónica, y tan antagónica que en este momento, ustedes pueden verlo en esta publicación de American Journal of Clinical Nutrition,
prácticamente muy reciente de la doctora Braga y su grupo de colaboradores con alrededor de 240 chicos pretérmino. Si nos vamos a prácticamente a la primera columna, al antepenúltimo renglón donde dice enterocolitis necrotizante estadio 2 de Bell, ven ustedes que prácticamente el riesgo no lo pudieron calcular porque en un grupo hubo 4 casos de enterocolitis, que fue el grupo que recibió placebo versus ninguno en el grupo que recibió probiótico, pero que cuando nosotros, y nos extraña mucho que esto no lo hayan hecho ellos, le hacemos a sus mismos valores una prueba que se llama corrección de Wolf y sacamos el riesgo, fíjense cómo el OR es de 0.10 al nivel puntual y que si uno hablara, es la parte casi final de la diapositiva, de un valor de 0.10, diríamos que protege muchísimo. Pero cuando se fijan en lo que está entre paréntesis, que se llama intervalo de confianza, ven ustedes cómo el intervalo de confianza va desde 0, que es totalmente protector, y se mueve hasta 1.4, que es dar mayor riesgo de enterocolitis. Cuando tenemos ese tipo de fenómenos donde en medio de estos dos valores está el 1, o una de dos, o se metieron diferentes tipos de pacientes en el estudio, o el estudio tiene una calidad metodológica mala. Entonces, en ese sentido, para fines prácticos, pues no nos sirvió mucho. En ese sentido, pueden ustedes observar cómo en el estudio de Mario Rojas, cuando él lo divide en menores de 1500 y mayores de 1500, y fíjense cómo en la última renglón de cada uno de los grupos donde se señala NEC, enterocolitis necrotizante, y nos movemos hacia la última columna para hablar del valor de P, ven ustedes cómo el valor de P es no significativo. El valor de P en el primer grupo es 0.35, señalando que el porcentaje de enterocolitis necrotizante en el grupo con lactobacillus versus en el grupo control fue muy parecido. 6 casos en el grupo probiótico y 10 casos de 184 en el grupo control, a diferencia también de lo que ocurrió en los mayores de 1500 gramos, donde tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Muy recientemente, en este año, prácticamente en abril, mayo de este año, se vuelve a tocar el tema y ya tratando de utilizar pues prácticamente todos los estudios que se han hecho, incluyendo, como lo pueden ver ustedes en la antepenúltima línea de la primera columna, el estudio de Mario Rojas del año 2012 ya está incluido en este metaanálisis y que para fines prácticos nos vuelven a decir lo mismo. Tomados en conjunto, tomados todos los probióticos, sí parece que hay un efecto. Pero cuando, y vean ustedes esta segunda diapositiva, y disculpa porque es una diapositiva muy cargada, pero céntrense en los rombitos. Hay 4 rombitos a lo largo del gráfico. El primer rombito es impacto del lactobacilo, el segundo grupo es impacto de bifidobacterias, el tercer grupo es una combinatoria de ellas, y el cuarto grupo es BB12. Fíjense cómo para fines prácticos, a diferencia de lo que ocurre cuando se utiliza lactobacilo, en el resto de los otros diferentes tipos de probiótico, como puede ser bifidobacterias, como puede ser Saccharomyces boulardii, o combinar diferentes probióticos, prácticamente no hay diferencia. Pero la pregunta sigue estando en el aire. ¿Cuál tipo de lactobacilo, a qué dosis, por cuánto tiempo, puede ser eficiente para la prevención del agravamiento de enterocolitis necrotizante? De tal manera, distinguidos colegas, que si ustedes en este momento como clínico y evidenciólogo me preguntan, yo les diría que lo que necesitamos es seguir generando evidencia, sí administrando los probióticos, lactobacilos, pero tratando precisamente de administrarlos bajo ensayos clínicos controlados, tratando de probar perfectamente 2 o 3 diferentes dosis por diferente tiempo para tratar de ahondar más en una suficiente fuerza estadística que el día de mañana nos lleve precisamente a tratar de establecer una conclusión con una solidez contundente. Casi para terminar, quisiera tocar 3 tópicos más de manera relativamente rápida y que cada vez están generando mayor y mayor evidencia y que son de mucha importancia a nivel mundial, y uno de ellos es la prevención de la enfermedad alérgica. En esta publicación, que también es una publicación vieja, ya tiene 12 años, es del doctor Arthur Owenhart, Erika Isolauri, de Turku, Finland, y está publicada en European Journal of Nutrition. Fíjense ustedes cómo de una u otra manera Erika Isolauri y el doctor Auenhardt nos hablan en estas famosas cascadas TH1, TH2, TH3, de qué manera la administración de probióticos y de prebióticos a nivel de la microflora intestinal me produce modulaciones en cada una de estas cascadas que me llevan de cierta manera a la prevención de la enfermedad alérgica.
En 2003, uno de los artículos relativamente importantes fue publicado por el doctor Wiebke Rosenfeld y que de una u otra manera nos señala, hablando del terreno de la enfermedad atópica y hablando del terreno de la dermatitis atópica, cómo la administración de probióticos versus placebo hace que los chiquitos, cuando les miden la mejoría de la dermatitis atópica a través de la escala SCORAD, mejoran de una manera muy importante, como lo pueden ver en la diferencia de las columnas. A partir de 2005 y luego en 2008 y recientemente en 2012, se han ido gestando una serie de metaanálisis y de revisiones sistemáticas, tratando precisamente de darnos orientación acerca de si efectivamente la administración temprana de lactobacilos, e inclusive en este momento, inclusive estamos ya en la etapa de administración durante el embarazo, que será un tópico que iremos tratando a lo largo de este diplomado de manera súper interesante. Fíjense cómo en esta revisión sistemática con metaanálisis que incluye alrededor de 12 o 13 diferentes artículos, se demuestra cómo de manera global la administración temprana de probióticos a través de la lactancia materna o a través de la alimentación del bebé, se reduce el riesgo de dermatitis atópica, se reduce el riesgo de rinitis alérgica, pero no se reduce el riesgo de asma o de sibilancias, y que esto mismo fue evidenciado muy recientemente en la revista Epidemiology de mayo de 2012 por el doctor Claudio Pelucci y su grupo de colaboradores, donde incluyendo hasta estudios de Boyle, por ejemplo, del año 2012, también nos demuestran esta reducción en el riesgo de la enfermedad atópica a la que hacíamos mención. Para terminar, no quisiera dejar en el tintero dos temas que conforme hemos ido avanzando en el terreno de la ciencia y conforme hemos ido avanzando en el terreno de la traslación, han ido ganando verdaderamente interés, y uno de ellos es el terreno de la obesidad. Jinete galopante del apocalipsis que para algunos países como México le representa una situación verdaderamente catastrófica, y el otro es el terreno del cáncer, que es el segundo jinete del apocalipsis. Yo quiero empezar y voy a hacer una descripción muy breve del tópico, por lo obvio el tiempo, y espero que conforme vayamos avanzando en el diplomado podamos seguir ahondando y discutiendo más a fondo en el tema. Quiero empezar con una publicación de un amigo mío, del doctor Frederick Bate, que se los mencioné muy al principio de mi presentación. Está publicado en la revista PNAS del año 2004, que es la revista de los procedimientos de la Academia Americana de Ciencias. Y fíjense en estas tres columnas donde Frederick Bate utiliza ratones notobióticos. Son estos ratones que nacen en ambientes súper controlados y libres de diferentes microorganismos, y posteriormente Frederick los somete a administración exclusiva de microorganismos benéficos, grupo a la administración de una mezcla de lactobacilos versus microorganismos patógenos, grupo B, y el otro a la administración y colonización temprana, grupo C, de ratoncitos que desde prácticamente el momento de que nacen a lo que se enfrentan predominantemente es a Shigella, Salmonella, coli, como de pronto sucede en países como donde estamos nosotros viviendo, que una vez que naces y eres colonizado o no a través de la microflora materna, inmediatamente de acuerdo al escenario donde te mueves, inmediatamente te colonizas por microorganismos patógenos. Entonces fíjense lo que ocurre cuando un ratoncito, un ratón notobiótico, que es el de la extrema izquierda de la diapositiva, lo único que tiene en la luz intestinal son lactobacilos, bifidobacterias, lentoesferas, firmicutes, etcétera. Vean cómo hay el tamaño de sus adipocitos relativamente pequeño, comparado con el grupo intermedio, que además de que tienen lactobacilos, Frederick les administra en cierto periodo de tiempo después del nacimiento algunas dosis de salmonella, shigella, etcétera, pero que son relativamente balanceados. Vean cómo el número de adipocitos aquí ya es un poquito mayor y ya están más gorditos, comparado con lo que ocurre de pronto en la vida cotidiana de los países en vías de desarrollo, donde la carga de microorganismos es verdaderamente importante, pero de microorganismos patógenos como Shigella, Salmonella, etcétera. Fíjense cómo el tamaño de los adipocitos son adipocitos verdaderamente gordos, y que si nosotros lo vemos en una microfotografía también de la misma publicación de Frederick, comparen ustedes el tamaño de los adipocitos en la extrema izquierda versus el tamaño de los adipocitos en la extrema derecha, donde son adipocitos pues verdaderamente obesos. Si nosotros eso lo llevamos a la arena clínica, y esta es una de las primeras publicaciones en la arena clínica publicado por Mario Kaliomaki y Erika Isolauri en American Journal of Clinical Nutrition del año 2008,
Comparen ustedes el grupo de chiquitos que desde que nacen tienden a tener un mayor índice de masa corporal y que cuando llegan a la etapa escolar son chicos obesos. La primer grupo de columnas en cada uno de los dos gráficos, comparado con el grupo de chiquitos que no son obesos tanto a los 6 como a los 12 meses, ven ustedes cómo el número de bifidobacterias y de lactobacilos son clínica y estadísticamente mucho más bajitos en el grupo de niños que tempranamente tienden a incrementar muy rápidamente el índice de masa corporal. Relativamente reciente, en Nature Review of Endocrinology, la doctora Natalie Delsen y su grupo de colaboradores publican este gráfico, esta caricatura, este análisis verdaderamente apasionante, que de una u otra manera nos señala todas las cascadas de interacciones que los probióticos no solo pueden tener en el terreno que hemos venido platicando de las infecciones, la inmunidad, la prevención de la alergia, sino que fíjense ustedes cómo también se observa que cuando los lactobacilos y las bifidobacterias entran en contacto con el borde de cepillo del enterocito, empiezan a hacer una serie de señalizaciones que primero que nada impactan lógicamente a la misma célula del borde de cepillo, pero vean ustedes cómo de manera secundaria en la parte baja de la gráfica impactan a toda esta maquinaria endocrinológica súper activa, rica, que son los adipocitos, y vean cómo la lipólisis, los sistemas de endocannabinoides, el GPR 43 y el LPL, los lipopolisacáridos, empiezan a su vez a mandar una serie de señales hacia el enterocito mismo para incrementar la tasa de absorción de grasa, de carbohidratos, etcétera, y que cuando nosotros lo llevamos al terreno de la arena práctica, esto nos ha ido llevando precisamente a cascadas insospechadas donde de pronto los probióticos pueden ser súper importantes como coadyuvantes en el manejo integral de los pacientes obesos y que de pronto se nos complican con enfermedades o situaciones verdaderamente catastróficas como la señalada aquí por el doctor Jan Ma en World Journal of Gastroenterology del año 2013, donde lo que aquí estoy demostrando para estos pacientes obesos que ya tienen esteatosis hepática no alcohólica, sino que por la propia obesidad su hígado se empieza a infiltrar de grasa. Fíjense ustedes cómo la administración temprana de lactobacilos, primero que nada me modula la inflamación a nivel hepático y a mediano y largo plazo se observa cómo la evolución de esta esteatosis hepática no alcohólica hacia fibrosis hepática y hacia cirrosis es clínica y estadísticamente mucho más lenta, mucho menor, cuando dentro del tratamiento integral de coadyuvancia estamos administrando probiótico. Y no solo eso, fíjense en esta publicación y con esto termino la parte de obesidad para irme al último tópico que es el tópico del cáncer, que también es muy apasionante. Fíjense ustedes cómo en esta publicación de Young Sang en Scientific Report de julio-agosto del año 2014, pues nos hacen todo un recuento de cómo en esta medicina translacional la administración de lactobacilos, primera columna del gráfico, reduce de una u otra manera la relación entre buenos y patógenos. Y fíjense ustedes cómo el incremento de lactos y la reducción de clostridiums, la relación de eubacterias, etcétera, pues me va a desencadenar toda la cascada de la columna que está en medio, que son CFTR, FOX, SIC2, que son de una u otra manera genes de expresión de proteínas buenas o de proteínas malas, que de una u otra manera tienen que ver no solo con Alzheimer, no solo con fibrosis quística, no solo con sensibilidad a la insulina, sino de una u otra manera con NF-kappa beta 2, y que es una de las moléculas de señalización que en este momento, junto con otras, están verdaderamente súper implicadas en el terreno del control o no de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus de tipo 2. Entonces, a donde los quiero llevar es que no solo hablar del terreno de la inmunidad, no solo hablar del terreno de la inflamación, no solo hablar del terreno de la alergia, sino en este momento la parte de probióticos está teniendo un verdadero revuelo en esta parte de probióticos y metabolismo, probióticos y síndrome metabólico, probióticos y obesidad, pero no solo eso. Fíjense, y con esto termino, este es el último tópico, vean esta publicación de Mariko Wada en Support Cancer Care del año 2009, donde en el año 2009 Mariko hace un ensayo clínico muy chiquitito en alrededor de 40 chiquitos que los aleatoriza en dos grupos de tratamiento, todos eran chiquitos con cáncer, con leucemia, con linfoma, etcétera, etcétera. Y entonces antes de que empiecen la quimioterapia, les administra probiótico y se lo sigue administrando a lo largo del tratamiento de la quimioterapia.
Entonces fíjense ustedes cómo observa Marico que cuando les administra probiótico, junto con la quimioterapia, el número de días de fiebre, el número de días de diarrea, el número de necesidades de antibiótico terapia y el número de chiquitos que se les deteriora su biometría hemática, que hacen leucopenia, etcétera, etcétera, es clínica y estadísticamente mucho menor en el grupo que recibe probiótico en relación con el grupo de chiquitos que solo recibe placebo. Y que cuando nos vamos a tratar de explicar por qué está ocurriendo esto, es la misma publicación de Marico, fíjense ustedes cómo se demuestra que entre muchas otras cosas, por lo obvio del tiempo nada más les pongo este grafiquito que es muy sencillo de interpretar, los blancos contra los negros, se demuestra que cuando un chico con cáncer empieza quimioterapia y recibe probiótico, la inmunidad se modula de manera súper extraordinaria. Vean inclusive cómo el número de células asesinas naturales, el NK cells, se expresa de una manera clínica y estadísticamente diferente. Y contrario a lo que uno pudiera pensar, fíjense cómo una de las avenidas más importantes en este momento alrededor del mundo, desafortunadamente en Latinoamérica y mucho menos en México, prácticamente en pañales. Vean ustedes esta publicación que yo me acabo de encontrar hace algún par de días en Cancer Letters de Daniela Cervani y su grupo de colaboradores. Y fíjense cómo ya inclusive nos proponen las cascadas de los mecanismos de cómo la administración o no, o la existencia o no, de microorganismos benéficos dentro del lumen intestinal, de una u otra manera se van a correlacionar, primero que nada con disbiosis, en segundo lugar con inflamación crónica, que son esos círculos rojos que ustedes están viendo, y que cuando coexisten disbiosis e inflamación crónica a nivel intraluminal o a nivel general, se produce daño del DNA, hay alteraciones epigenéticas, inestabilidad cromosómica y mutaciones génicas, el círculo rojo que ustedes están viendo en el centro, y que eso a la larga, arriba abajo, pues me va a llevar a modificaciones de Toll-like receptors, modulaciones de la apoptosis, hiperproliferación celular, etcétera, etcétera, que eso al final del día se llama carcinogénesis. Y con esto termino cuando el día de mañana nos vamos de la investigación básica a la aplicada a través de la investigación translacional, buscando blancos terapéuticos, y esto obvio no nos vamos a detener en ella porque es una diapositiva extraordinariamente cargada, yo lo único que se las quiero traer es para que vean cómo en la última columna, que son todos los cuadritos negros, estamos hablando de los diferentes tipos de lactobacilos, los diferentes tipos de bifidobacterias y algunos inclusive Saccharomyces, cómo nos están modulando cada una de las líneas efectoras y las líneas de acción que en estos medio rombitos, medio circulitos de color rosa y de color azul, pues señalan todas estas cascadas que de una u otra manera tienen que ver con el desarrollo de cáncer. Yo con esto, en primer lugar, les quiero agradecer su atención. En segundo lugar, espero que esto les sea de utilidad. En tercer lugar, poner a disposición de ustedes la información, tanto mi correo electrónico, etcétera, que a través de la gente del laboratorio Silanes de una manera importante se los van a proporcionar para poder intercambiar información y el día de mañana poder inclusive establecer lazos de colaboración para el desarrollo de la investigación futura. Los 3 mensajes que quiero que se lleven a casa, primero que nada es el terreno de la medicina preventiva personalizada e integrativa. Número 2, que es muy importante que en este momento la investigación básica se conjunte con la investigación aplicada y que en ese terreno de prevención, los lactobacilos, en el terreno de la prevención de infecciones, en el terreno de la prevención de alergia, en el terreno de la prevención de cáncer y ahora de manera súper apasionante, en el terreno del control y la prevención de la obesidad y sus comorbilidades, están siendo un parteaguas de coadyuvanza y están formando parte de la piedra angular del tratamiento. Yo con esto termino. En primer lugar, quiero agradecer su atención y antes de irme, primero que nada, invitarlos a poder compartir la información. En segundo lugar, a enlazar esfuerzos para poder generar nuestra información. Y los 3 mensajes clave que quiero que se lleven a casa, en primer lugar, es el terreno de la medicina preventiva personalizada e integrativa, donde esta parte de hombro a hombro de transdisciplina es un elemento medular para la toma de decisiones. Hablando del terreno de la medicina preventiva y hablando del terreno de los probióticos, sabemos en este momento y hay evidencia contundente que probiótico nos ayuda a tratar algunos procesos infecciosos, a prevenir otros cuantos, evidencia relativamente muy reciente, Lactobacillus reuteri como un elemento empoderado muy importante, pero no solo eso, no solo en el terreno de la alergia y de la infección, sino en estos 2 avenidas apasionantes que son por un lado anticáncer
que son por un lado prevención de complicaciones por la quimioterapia del cáncer y por el otro lado el terreno apasionantísimo de obesidad, síndrome metabólico y todas las comorbilidades. Les quiero agradecer mucho, quiero quedarme a sus órdenes y muchas gracias por su atención.